Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La gente adaptada de mi pueblo. Te confieso que estoy satisfecho y feliz con mis rutinas. Una de las cosas que descubrí hace ya tiempo es que me cuesta llegar a los sitios, pero cuando llego. Te diré que mi pueblo tiene unos 25.000 habitantes, pero tiene una raíz agrícola muy importante, aunque en las últimas décadas parece que algo está cambiando. Resumiendo mucho, podría decirte que en estos momentos hay tres grupos de personas. Por una parte, encontramos a la gente humilde, luego con el agricultor de toda la vida y por fin con el último grupo, comerciantes, funcionarios y profesionales. La gente humilde solo quiere trabajo para que le proporcione ingresos. No le hables de cosas más complicadas que no lo va a entender. Lo único que le preocupa es llegar a fin de mes y de paso, si pudiera ser algo más, mejor. Por otra parte, tenemos a los agricultores de toda la vida que tampoco quieren ver más allá de sus propios intereses. Imposible hacerles recapacitar. Están metidos en cualquier cosa, pero siempre conservadora. Son célebres las refriegas entre ellos y los políticos. La lucha por el agua, por las subvenciones, por los herbicidas, están en manos de las grandes superficies de alimentación y se organizan en cooperativas. Y por último vienen los de arriba. Estos son los que siempre he tenido interés en comprender, pero que al final te das cuenta de que a todos los niveles, incluidas las redes sociales, hacen sus apartados en los que es difícil entrar. No se dan cuenta de que van de progresistas, pero al final ves que quieren que las cosas cambien, pero no tan deprisa, quizás más adelante, cuando ya se hayan muerto. Estos son los jubilados, funcionarios, comerciantes y los bien colocados. Bueno, pues en ese estado de cosas estamos. Al final tendríamos un minúsculo grupo en el que solo habría un puñado de personas que intentan ser conscientes de lo que hay y que, ayudados por el pensamiento crítico, intentan ir un poco más allá. Este grupo, por minúsculo, no vale la pena tenerlo como tal. Son los sufridores, los no adaptados, los que conocen cuál es la situación y ven de lejos a todos los demás. Qué difícil es vivir en un mundo así. Ves el egoísmo subyacente por todas partes. No se dan cuenta de ello y son incapaces de ceder ni un ápice por los más desfavorecidos. Hay algunos de ellos, por ejemplo, que tienen un club de lectura o quizás una sociedad recreativa. Todo esto viste mucho y se reúnen de cuando en cuando para hacer preguntas a un invitado. Pero no ves ningún cambio en ellos a pesar de lo que supuestamente han leído mucho. Es alucinante cómo nos guiamos por las apariencias y luego, al hablar con ellos, te das cuenta de lo poco de su evolución. Alguna de esta gente, al tener buena memoria en su juventud, han logrado un título y un puesto de trabajo, pero la memoria no lo es todo. Eso no hace a la persona. Solo son atributos conseguidos en un momento y ya no han vuelto a pasar por el reciclaje o se les olvida lo leído ahora. Por otra parte, una gran mayoría de esta gente se inclina por la lengua vernácula, sin querer saber nada de otras lenguas ni de otras culturas que podrían ayudarles a comprender mejor el fenómeno humano. Pero es posible que este tipo de comprensión no les preocupe demasiado. Nada, que tendrías que ver lo difícil que es ser profeta en tu tierra. Cuánto zoquete hay por ahí suelto.